Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer. Las voces de los soñadores continúan unidas para contarles la actualidad de Medellín y Antioquia a ustedes, nuestros oyentes, y por supuesto para desmenuzar esos planes de gobierno, esos programas de gobierno de quienes aspiran al poder en Medellín. Hoy es martes 20 de agosto y me acompañan hoy en cabina George Varela, mi reportero estrella, Dani Arbeláez en la magia de la consola. Por Editores de Ciudad está Lele y esperamos en una silla vacía, por lo pronto, al candidato a la alcaldía de Medellín, Juan Carlos Vélez Uribe, quien nos confirmó su asistencia para hoy a partir de las 12:30. Muy buenas tardes para todos y todas. Estamos en este numeral talot electoral. Viene Juan Carlos Uribe a que le leamos las cartas. Y les recordamos que pueden estar interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, @moradamed en Twitter, Instagram moradamed. Un saludo también para la gente ahí conectada en Morada Colectivo. Buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora 1290 AM, La Voz de las Estrellas, también a nuestra página web www.morada.co/radio y a nuestro Facebook Live, ahí en la fanpage de Morada Colectivo. No hay excusa. Si alguno de los canales falla, puede irnos a buscar al otro y estamos ahí al aire para que nos sintonice. Recuerden también que estamos muy pendientes de nuestro WhatsApp 350-666-8436. Nos pueden mandar preguntas, más información que quieran profundizar en este su noticiero y clasificados que quieran promocionar por las ondas sonoras de Morada Estéreo. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Este fin de semana nos deja nuevamente un rastro de muerte, este prontuario de homicidios en la ciudad. Dedicamos un minuto de vida especialmente por dos vidas que han destacado por su historia en los medios de comunicación, y es la vida del pequeño Marlon Cuesta, que estaba desaparecido y su cuerpo fue hallado en la Comuna 8, y también en la misma comuna falleció un artista. Además de eso, les contaremos otras noticias en esta primera media hora de noticiero, como que se declaró calamidad pública en el departamento de Antioquia por un derrumbe en la troncal del Café. En Envigado, en nuestro pedacito de área metropolitana por el que a veces transitamos, gracias por ejemplo a la corporación Otra Parte que nos acoge, nos dimos cuenta también de que ya hay un aval para la tala de 133 árboles, donde estaría en los próximos meses el carril exclusivo de Metro Plus. También Mónica López de Editores de Ciudad nos envía un reporte del encuentro que tuvo con la JEP en la conversación Hablemos de JEP el pasado viernes. Vuelve Camilo con su columna de Derecho Morado y Chaman Mori ahí cultivándonos un poquito, allanándonos ese ambiente político para la conversa que nos convoca hoy del programa de gobierno del candidato a la alcaldía de Medellín, Juan Carlos Vélez Uribe. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. Este fin de semana en la ciudad de Medellín fue encontrado el cuerpo el pasado viernes 16 de agosto del pequeño Marlon Andrés Cuesta, este niño de 5 años que llevaba ya varios días desaparecido. Fue hallado en el barrio Villatina, comuna 8 de la ciudad. El día sábado también fue hallado otro cuerpo de
Mateo Cano Muñoz, un joven de 23 años en el barrio Santa Lucía, comuna 12 de la ciudad. Y el día domingo fue asesinado Anderson Smith Pino Castaño, de 23 años, un joven que hacía parte de procesos culturales de la comuna 8 de la ciudad. Y el día de ayer, lunes 19 de agosto, fue asesinado John Alexander Varela Úsuga, de 19 años, en el barrio La Loma de los Bernal, comuna 16 de Medellín. En lo que va transcurrido el año han sido asesinadas 425 personas, 425 seres amados que nos harán falta. Por eso queremos dedicarles un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. Un tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorar. Desde el 5 de agosto, Marlon Andrés Cuesta, de 5 años, había sido reportado como desaparecido en la comuna 8 de Medellín. Infelizmente, este pasado viernes, el cuerpo fue encontrado en una zona rural, urbana, de la comuna 8 de Medellín, infelizmente sin vida. Luego de esto, en la misma comuna, el mismo día en que se realizó la marcha por la vida que realizaron muchas personas de la comuna 8, precisamente llevando el mensaje de cómo es posible de que se asesinen a las personas, en especial, y en ese caso, en ese momento, al niño Marlon Andrés Cuesta. Ese mismo día de la marcha, Anderson Smith Pino Castaño, un chico de 23 años que hacía parte del colectivo Código 8, un grupo juvenil de la Comuna 8 que se encarga de realizar procesos en torno al tema de la música, pero que también tienen obviamente una lucha por el tema del territorio. Infelizmente esto, que lo vemos a veces muy lejano, como los líderes y lideresas terminan siendo asesinados en esta ciudad, nos duele demasiado. Nos duele también que hayan medios que hablen de la muerte como si no les importara, como si no fuera nada, y que además lancen juzgamientos, que juzguen a esas personas y que a pesar… Todo muy basado en la hipótesis, porque por muy buen cubrimiento periodístico que se haga en estos tiempos, no hay tanto tiempo, valga la redundancia, para espacios como por ejemplo era la Crónica Roja antes, de reconstrucción verdaderamente de los hechos, como para que los periodistas se atrevan a lanzar hipótesis sobre los asesinatos y sobre todo los móviles y esas justificaciones que a veces nos dan los medios y las autoridades de por qué ocurren los homicidios. Vamos a tratar de ponernos en contacto con Harrison León, que es el coordinador del grupo juvenil Código 8. Mientras tanto,
Lau me ayuda ahí. Contando más noticias, hoy precisamente ya está concluyendo la primera audiencia en Fiscalía de Hidroituango. Acerca de Hidroituango, recordemos que la Fiscalía más o menos en mayo empezó a emitir comunicados que decía que se debía comenzar un juicio contra exfuncionarios que firmaron el contrato BOOMT con el que EPM se quedó con la construcción de Hidroituango. Esto sucedió en el piso 22 de la Sala 38 del Palacio de Justicia de Medellín, en el que el Juzgado 17 Penal del Circuito, con funciones de conocimiento, comenzó esta audiencia contra el entonces gerente de la Sociedad de Hidroituango, Luis Guillermo Gómez, y el gerente de EPM Ituango, Luis Javier Vélez Duque, quienes según la Fiscalía participaron en la celebración de contratos sin cumplir con los requisitos de ley. Este proceso ya cumplió 2 etapas, que fueron la audiencia de imputación de cargos, donde los directivos se declararon inocentes, y la acusación de la Fiscalía, que fue presentada por escrito. Ya realmente vemos un poco más ese ojo puesto sobre Hidroituango, y todos los entes de control realmente están abocados ante el proyecto, y además de eso, Procuraduría, Contraloría, incluso entes internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo están ahí pendientes con todos sus estudios. Seguiremos hablando un poco más de este proyecto hidroeléctrico después de que tengamos la conversación con el representante de Colectivo 8. De Código 8. Código 8, perdón. Sí, Harrison León está en ese momento en vivo con nosotros. Harrison, ¿cómo vas? Harrison, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios y ustedes. Muy bien, gracias Harrison por acompañarnos aquí en Morada Noticias. Queremos que nos cuentes un poquito de Anderson. Sabemos que Anderson era un chico que hacía parte del colectivo, muchas fotos, ahí también de él lo han mostrado tocando en la chirimía, compartiendo, pues mucha gente está totalmente segura de que ha sido un gran líder social, y bueno, la infeliz también forma de ver a algunos medios, de mostrar el tema del asesinato de algunos medios. Sí, así es, estamos, digamos, un poco tristes por esta partida, pero de una u otra forma fue un chico muy alegre, muy animado, muy colaborativo en la parte de grupo juvenil, y de una u otra forma pues nos entristece. Cuéntenos qué recuerdan más de Anderson, qué les hará falta, cuál era ese sueño que de pronto él tenía. Pues el sueño pues que más le gustaba era la música, entonces siempre llegaba al grupo juvenil, porque el grupo juvenil tiene este proyecto de la chirimía, y llegaba y cogía su instrumento preferido, que sería una de las maracas, y comenzaba a cantar, comenzaba a animarse él mismo. Harrison, contanos un poco si se tienen previstas algunas acciones artísticas tras el infeliz asesinato de Anderson, si también se tienen ahí algún tema jurídico, que se sabe también sobre el tema de la muerte de Anderson. En este caso pues todo es como incierto, entonces lo único que sabemos es que fue un chico muy chévere y muy colaborativo en la parte comunitaria. ¿Y tienen acciones artísticas que conmemoren también la vida de Anderson por ahí para realizar próximamente? Sí, claro, sí. El día de ayer recibimos su cuerpo como él lo quería, que lo quería alegre, feliz, o sea, toda la chirimía lo recibimos con los brazos abiertos, y todos estaban muy contentos.
Harrison, pues queremos decirte que de parte de Morada Noticias y también desde la campaña Nada Justifica el Homicidio cuentan con todo nuestro apoyo, estamos pendientes de las acciones que realicen y también les enviamos un abrazo muy fuerte porque sabemos que Anderson era su ser amado que perdieron. Muchas gracias, Dios les bendiga. Ahí estábamos conversando un poco con los chicos de Código 8, que era este colectivo que perdió a un artista en Medellín y que a veces se nos hace tan inexplicable cómo una persona que aporta a la construcción de ciudad puede perder la vida en medio de esta guerra urbana que a veces no queremos admitir que existe. Por otro lado, continuando con las noticias, se declaró una calamidad pública en el suroeste de Antioquia por un derrumbe en la troncal del Café. Esto es una situación que se viene presentando desde el 28 de mayo con múltiples derrumbes, no había una intervención certera de institutos como Invías o el gobierno nacional y ya se completa 1.200.000 metros cúbicos de tierra sobre la vía, mejor dicho, no hay vía y se declaró calamidad pública por parte de la gobernación de Antioquia. Los alcaldes del suroeste dicen que esperan que con esto cambie algo, esperan que al menos reduzcan la tarifa de peajes y que aquellas personas que se movilizan por la vía Bolombolo, Anzá y Santa Fe de Antioquia tengan otra alternativa de movilidad en el departamento, porque esto por supuesto nos hace parar la vida, sobre todo la vida comercial y de nuestros agricultores en el departamento. Además de eso nos llegó una noticia a través de otro periódico alternativo, unos colegas que nos cuentan que el área metropolitana ratificó una autorización para demoler 133 árboles. Ahí en Envigado, donde estaría este corredor del Metro Plus, una obra que llevaba 7 años parada y que esta autorización para la tala de árboles había sufrido 3 apelaciones de la ciudadanía. Es difícil ver que a pesar de que la gente pide que no se intervenga el suelo, pues el área metropolitana aún así da la autorización. Escuchemos qué dice Andrés Moreno, el gerente de Metro Plus, que habló con los colegas de Ciudad Sur. Porque los acercamientos nunca han terminado, pero ya sí como concretando tanto con el contratista que lleva 7 años suspendido, como con la interventoría y como con el municipio de Envigado, que es realmente el beneficiario del permiso, a ver cómo se pueden, a partir de este momento y con base en ese permiso, adelantar los proyectos. Esto es un proyecto que, como te decía, lleva 7 años suspendido, son 900 metros de carril exclusivo entre la frontera y el Colegio Colombo Británico aproximadamente, por lo tanto también ahí esperamos en los próximos días poder contar más avance. ¿Qué dicen pues ustedes de este arboricidio? Yo creo que ya pues es súper cerro y siempre encuentran como la manera de hacerlo, pues como de conseguir los permisos y luego de decir que van a reponer los árboles en otro lugar súper X, súper lejos. Y seguimos con el tema de la contingencia de la calidad del aire en la ciudad, pues que tiene muchísima relación con este tema de los árboles y que ya hemos visto esta semana que no se han cumplido los estándares de la medida cautelar de que las estaciones no pasen de amarillo y aún así no pasa nada, pues, y entonces ¿qué sigue ahí? Sí, además de eso, no solamente no se han cumplido, sino que también tuvimos estaciones en rojo, tuvimos más de 4 estaciones en rojo viernes y sábado y nos convino que el puente, pues salieran tantos vehículos de la ciudad, se quedaran atrapados en el túnel de Oriente para que se descontaminara un poquito el aire de la ciudad. Antes de contarles un poquito más de historias, Mónica López, que se fue de corresponsal hasta un evento organizado por la Jurisdicción Especial para la Paz y la Embajada de los Países Bajos en Medellín, nos envía su reporte de Conversemos sobre la JEP, este encuentro del que les estoy hablando, que fue el pasado viernes y que nos deja múltiples enseñanzas en las conversaciones de paz
en la ciudad, que son tan necesarias y que se nos hacen a veces tan escasas. Hola, hola a todos los que nos escuchan hoy en Morada Noticias. Mi nombre es Mónica López Cárdenas y hago parte de Editores de Ciudad. Hoy quiero contarles que el pasado 16 de agosto tuve la oportunidad de participar en el evento sobre la Jurisdicción Especial para la Paz llamado Conversemos sobre la JEP, realizado por esta misma jurisdicción. Tuvimos la oportunidad de hacerles preguntas a magistrados auxiliares, especialmente a Henry Rivera Leal de la sección de reconocimiento, a María Camila Moreno, encargada del Centro Internacional de Justicia Transicional en Colombia, y a Sandra Alfaro, enlace territorial para Antioquia. Y acá me detengo un momentico. Es muy importante tener conocimiento sobre cuál es nuestro enlace territorial, porque el enlace territorial es el encargado de generar asesoría a las organizaciones de víctimas, también a las víctimas para la entrega de informes sobre hechos victimizantes a la Jurisdicción Especial para la Paz, que está ubicada en Bogotá. Para los que todavía no sepan o no recuerden qué es la Jurisdicción Especial para la Paz, en Morada Noticias hicimos un especial hablando sobre la audiencia de medidas cautelares en las que se buscaba proteger a la escombrera como un lugar en el que posiblemente se hallan cuerpos de personas dadas por desaparecidas en nuestras comunas. Así que este conversatorio fue de vital importancia porque nos explicó qué era la justicia transicional, porque en Colombia era necesario un modelo de justicia transicional para la superación de estos hechos atroces dados por el conflicto armado y por qué la Jurisdicción Especial para la Paz es la encargada de proporcionar justicia a las víctimas. Así que ojalá que con este breve, muy breve, cortico y de pronto enredado resumen hayamos quedado con curiosidad de preguntarnos qué está pasando en nuestro país en relación con la justicia transicional, qué está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz. Porque, les dejo el dato, ya hay casos priorizados que se van a analizar y posiblemente, que esto lo escuché en una conferencia en la universidad, haya un caso que se llame Medellín Guerra Urbana, en el que se traten todos estos temas que nos atañen a nosotros como ciudadanos. Un abrazo grande y espero que nos escuchemos pronto. Chao. Y un morador antiguo que decidió hacer una nueva sección llamada Derecho Morado, bueno, que ya no es tan nueva porque hace unos días ya también lo habíamos escuchado, hoy nos trae sobre el tema de las plataformas digitales en torno a la movilidad, como Uber, Bit, Driver y demás, haciendo también una comparación con el transporte tradicional de la ciudad. Esto nos dice Camilo Martínez. Conversación de arte, ciudad y amar. De aplicaciones y trabajos precarios. Estamos asistiendo en el siglo XXI a una serie de cambios en las relaciones del trabajo como las hemos conocido tradicionalmente. Los tipos de empleador y empleado se han venido transformando en nuevas relaciones económicas que quieren hacernos ver como simples relaciones comerciales donde no media ninguna relación laboral. Es preciso decir entonces que viene en decadencia el empleo. Las empresas cada vez buscan disminuir sus gastos laborales a como dé lugar, sin importar la afectación que generan las personas y sus familias. La disminución de puestos de trabajo, la creciente sobreoferta de profesionales, la pauperización de los salarios, entre otras cosas, ha desplazado los anteriores trabajadores y trabajadoras con garantías hacia escenarios de autoempleo y emprendimiento. Estas últimas dos categorías no constituyen en sí mismas un detrimento al trabajador, pero con el auge de estas nuevas formas de obtener ingresos en la economía colaborativa, se está logrando convencer a las personas de esa idea en que ser su propio jefe es mucho mejor y que los trabajos son más flexibles y por lo tanto las relaciones que se establecen también. Observamos cada vez con mayor frecuencia protestas de taxistas que refieren la idea de que se está dando una competencia desleal y que es necesaria la intervención del Estado con mayor vehemencia en la prestación de estos servicios. Cuando los legisladores, haciendo uso de las herramientas que le da el derecho, que por cierto casi siempre llega tarde, legalicen la actividad de las aplicaciones, obligándolas a contratar las pólizas, pagar los impuestos y demás requerimientos para prestar estos servicios en Colombia, entonces, ¿ahí acabarán las protestas? Yo creo que no. El debate es de mayor calado.
Las empresas que están usando esos eufemismos propios de la nueva economía al decir que los conductores de Uber son socios o que los mensajeros de Rappi son usuarios de la aplicación, se dieron cuenta que pueden sacar provecho de eliminar el concepto de subordinación laboral en su contraparte, aunque exista de hecho un contrato y una remuneración. Entendieron ahora sí que pueden sacarle o hacerle el quite a la legislación colombiana y pasar inmunes e impunes frente a estos sistemas jurídicos. Al eliminar todo lo que puede oler a relación laboral o a trabajador, se eximen de manera automática de la obligación de propender por aportar a la seguridad social de una persona que en realidad está prestando su fuerza de trabajo para ejecutar una labor con la cual la empresa se está lucrando, y es necesario decirlo, no son pocas las utilidades. Se anunció hace unos meses que Rappi está valorada en $1.000 millones, y me pregunto, ¿de qué sirve anunciar esta cifra si está sustentada en la precarización del trabajo de miles, oígase bien, de miles de personas que formalmente no son consideradas trabajadoras? No espero que las aplicaciones desaparezcan, esperaría mejor que ellas cumplan con los presupuestos de justicia ante estas relaciones laborales. Espero y ojalá prontamente que el Estado intervenga, que regule la actuación de estas empresas disfrazadas de aplicaciones, que propenda por modelos donde estas entidades generen ganancias, por supuesto, obvio, o sea, que sean productivas, que prosperen, pero que lo hagan en conjunto con sus colaboradores, socios, afiliados, o como nos quieran llamar. Y digo nos quieran llamar porque he trabajado con las aplicaciones, y si bien se constituyen en una alternativa de generación de ingresos, podrían constituir relaciones humanas diferentes con quienes participan en su economía de la colaboración. Me puse a dar un vistazo al contrato que suscriben con los conductores de Uber y juzguen ustedes el tipo de relación que se construye. Dice textualmente: usted reconoce y acepta que la prestación de servicios de transporte prestados por usted a los usuarios crea una relación comercial legal y directa entre usted y el usuario, con respecto a la que Uber no forma parte alguna. Uber no se hace responsable de ningún acto u omisión de un usuario en relación con las actividades suyas o de cualquier vehículo. Usted asumirá responsabilidad exclusiva por cualquier obligación o responsabilidad entre los usuarios o terceras partes que puedan surgir de su prestación de servicios de transporte. Cierro el texto y apunto. Esto es algo así como: si te vi, no me acuerdo. Finalmente, es necesario recordar que en la Constitución colombiana, artículo 25, se consagra el trabajo como un derecho y una obligación social y goza, oígase bien, en todas sus modalidades de especial protección del Estado. Y sigue diciendo: toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Dignidad de justicia, eso es lo que se pide en esta nueva economía. Soy Camilo Martínez, escúchanos en www.morada.co o por La Voz de las Estrellas 1290 en AM o en Facebook Live. Nos encuentras como Morada Colectivo. Esto es Morada Estéreo, la voz de los soñadores. Me encanta ese brandeo al final, porque sabemos que la columna de Derecho Morado rota muchísimo en nuestros números de WhatsApp. Aprovecho a esta hora para saludar entre paréntesis a los amigos del periódico Contexto que nos acompañan hoy en cabina y vinieron a chismosar cómo le hablan las voces de los soñadores al poder. Yo no soy capaz de imaginarme, muchachos, siendo sincera, cómo sería el asunto de la formalización para todos los empleados de plataformas. Es duro pensar que van a cotizar y les van a descontar, por ejemplo, un porcentaje, no sé, 300 pesos, 1.000 pesos para esa pensión y esa salud que a veces para un trabajador independiente se ve tan inalcanzable. Yo creo que es un modelo complejo y es un modelo que no solamente lo tienen estas plataformas de transporte, sino que yo creo que ya lo habíamos hablado acá y es un tema que a mí me preocupa hace ya muchísimo tiempo, y es ese tema de la informalidad y los colaboradores que lo están teniendo empresas ya muy grandes, como por ejemplo el tema de Bonais o Vive 100, y es una persona que está trabajándole a una marca sin ninguna prestación y sin ninguna seguridad social. Entonces es alguien que tiene que comprar el uniforme completo de la marca, pararse en un semáforo todo el día al sol y al agua sin acceso ni siquiera a un baño, y vender todos
todos los productos únicos de esa marca, como una fidelización a esa marca, y son productos que no los tienen consignación ni siquiera, o sea, tiene que hacer una inversión primera de ir a comprar todos los productos, una vez se le acaben, ir a comprar más y así sucesivamente. Y luego todas estas personas aparecen en las estadísticas del país como empleados, ¿cierto? Estamos generando empleo, las empresas que más generan empleo en la ciudad, pero finalmente a estas marcas, ¿qué le importa esa señora quién es? O a quién está sosteniendo, o si le duelen mucho los pies de estar ahí parada en ese semáforo, si ya tiene cáncer de piel de haber aguantado tanto sol, cada cuánto va al médico. Entonces es un tema que si uno como usuario se va acomodando mucho a ciertas cosas, entonces uno está muy cómodo usando Uber, usando InDriver, usando Cabify, usando un montón de cosas que le generan a uno unas alternativas de movilidad en la ciudad al caos que puede ser el transporte público o los taxis. Uno también se siente muy cómodo en su carro con aire acondicionado, comprando el Vive 100 por la ventanilla, pero a la hora de la verdad la formalización del empleo por estas grandes empresas que están generando un gran lucro sin importar pues como qué está pasando con esos empleados o colaboradores, ya como se les llama, que yo creo que es una migración al contrato de prestación de servicios, que ya es aún mucho peor que como conocíamos la prestación de servicios. Cada vez está más difícil ese tema. Entonces, y los trabajadores sea como independiente del medio pero de la afiliado base, a una empresa. y los trabajadores del medio y de la base del comercio tienen muchos padecimientos por este tipo de condiciones. Bueno, yo creo que ya es hora de empezar a conversar de política. Le dimos al candidato Juan Carlos Vélez Uribe esta gabelita de 30 minutos que nos pidió al confirmarnos la entrevista de hoy, mientras esperamos que llegue y escuchemos a nuestro candidato, al único que apoyamos en este noticiero, al que queremos que llegue a la alcaldía para no hacer ni mierda con sentido, Chamán Mori. Se acerca la elección de alcalde. Elijamos a alguien que reduzca la violencia sin atajos y sin cuentos. Una política de seguridad hecha por administradores, servidores y cuidadores, controla y tramita equivocados, protege a aterrorizados y consuela a descorazonados. Nada justifica el homicidio. De Nada Justifica el Homicidio se reunió con Ramos, con Quintero, con Valderrama, y con otros más, pero hoy quería pensar y contarles el chisme, filtrarlo y chuzarlo a veces como nos hacen a nosotros. Castel Ramos dijo que se le iba a jugar toda por la protección de la vida y que estaba completamente de acuerdo en que nada justifica el homicidio. Habrá pedido permiso para pensar eso, pero parece un tipo sensible con el tema porque dijo mucho pues que el ciudadano se sintiera atendido, se sintiera protegido, que hubiera más servicio público, hablarle de tú a tú. Ojalá que ya luego, digamos, como se va agregando esa campaña y como le van metiendo las manos oscuras del programa de gobierno, esas otras cosas de los agentes encubiertos y de la Medellín higiénica, pulcra, donde todo el mundo camine por la rayita, no vaya a desbaratar y a hacer incoherente esa otra cosa del servicio público no autoritario y pues la protección de la vida sin ningún reparo y sin doctrinas también de eliminación que van muchas veces detrás de la mano dura que tiene tanto prontuario en el partido de Ramos, que es el Centro Democrático. Y con Quintero, pues Quintero parecía, digamos, supremamente jugado con la movilización civil, con la resistencia civil desde esa reunión, y afortunadamente se quedó planteado en el programa de gobierno, porque es reconocer mucho los colectivos y las campañas culturales, el trabajo del arte en desnaturalizar la violencia, y le apuesta a unas líneas donde la construcción de paz y donde las víctimas tienen un lugar, porque pues, acordémonos lo que dicen aquí en Morada Noticias, para que la gente elija bien y me elija a mí, y es que este berraco de Ramos
no habla nada de las víctimas y de la paz. Pero bueno, en eso nos parecemos, aunque yo creo que por razones distintas. Yo con esto del punk me he encontrado con los CEF, que es una cosa surafricana más nueva, y ellos dicen que ser CEF es lo contrario a ser una víctima. Y yo no soy una víctima, huepuerca, así nosotros hayamos sido de barriada con el punk de Castilla. Entonces eso de la dignidad de no tenerle pesar a nadie y reconocer en la periferia la potencia. Entonces Ramos y yo, coincidimos ahí, pero por razones distintas. Yo tampoco voy a poner la palabra víctima en mi programa de gobierno, así Laura y George se pongan bravos. Y Valderrama, desde esa reunión que tuvo con la campaña No Copio, con la campaña de Nada Justifica el Homicidio, se compromete y luego se ve en el programa de gobierno que una prioridad es bajar el homicidio, es hacer algo con el homicidio de jóvenes. Eso es muy importante. Lo que pasa es que los programas del gobierno todavía quedan un poco ambiguos y vea pues, esto es tratando de competirme ahí por ganarse los votos de Nada Justifica el Homicidio de No Copio. No, yo soy el único que de verdad piensa que si ponemos 4 años de mucho ocio, de mucha pereza, de mucha vagancia, hasta los sicarios y los asesinos se van a volver vagos. Corte por chamán Mori para no hacer ni mierda. Las campañas políticas ya están en debate público. Tomémonos un momento para pensar en lo que sí soluciona la inseguridad y reduce la violencia. Tenemos que elegir un alcalde que fortalezca la justicia, organice el barrio, saque realmente a los pelados de la violencia y acompañe a las mamás de hijos asesinados. Para comenzar a conversar con el candidato Juan Carlos Vélez Uribe, que acaba de llegar a nuestra cabina, y le damos la bienvenida. Lele, Manuela nos va a presentar un pequeño resumen de la hoja de vida del candidato. Candidato, ¿cómo está? Bienvenido, siéntese. Bueno, aquí corriendo para llegar, pero llegamos gracias a Dios. Bueno, Juan Carlos Vélez Uribe nació el 6 de febrero de 1965, lo que quiere decir que tiene 54 años. Es abogado de profesión, pero cuando salió del servicio militar se dedicó al Senado. También fue edil de la Comuna 14, o sea, El Poblado, y hizo unos estudios específicos en seguridad. Además, estuvo involucrado con la campaña del No. En el plebiscito, es cierto, nos equivocamos de pronto un poquito en... No, bastante. Yo les voy a contar quién soy, hombre. Vea, yo estudié aquí en la Universidad de Medellín, Derecho, soy especializado en Derecho Administrativo y tengo estudios en Defensa y Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Guerra. He sido edil durante 3 periodos, concejal en 2 periodos, senador de la República 2 periodos, fui director nacional de la Aeronáutica Civil durante 4 años, estuve en la presidencia de ANATO, que es la Asociación de Agencias y Viajes y Turismo de Colombia, y en la dirección ejecutiva de la Cámara Colombiana del Plástico. Además, fui gerente de uno de los promotores del No. Esa es mi vida, pero además pues tengo actividades particulares privadas, entre esas tengo una empresa de avistamiento de aves en Medellín. Muchas gracias, Juan Carlos, por aceptar la invitación a conversar este momento, esta media hora en Morada Noticias. La primera pregunta que queremos hacerle, y le vamos a contar un poco la dinámica de respuesta. Tenemos más o menos un tiempo de 2 minutos por pregunta, porque quisiéramos desmenuzar mucho su programa de gobierno, y tenemos algunos puntos en los que es importante para nosotros, como nuestra línea editorial y nuestras apuestas, saber su opinión. La primera es preguntarle por seguridad. Vimos en qué consistía, grosso modo, su política de seguridad. Hablaba de mejorar el asunto de la seguridad a través de la tecnología, además mejorar las condiciones laborales de la policía. Mira, la estrategia de seguridad de nosotros es de 2 vías.
yo llamo una de mano firme y otra de brazo extendido. De mano firme es una estrategia concreta para lograr hacer de Medellín una ciudad segura, primero redefiniendo el rol de la autoridad en la ciudad, segundo, vinculando a la ciudadanía en los procesos de seguridad, y tercero, inversión en tecnología. Y el tema de brazo extendido es una estrategia para generar empleo, donde estaba un plan de empleo de choque y un plan de empleo social de emergencia para evitar que los jóvenes ingresen a los grupos armados, y por el otro lado un plan educativo basado principalmente en la jornada única escolar y en la formación virtual como oportunidades para los jóvenes. Entonces es la combinación de las dos cosas lo que nos va a permitir hacer de Medellín una ciudad segura. Juan Carlos, ya que hablas de crear estos entornos protectores para los jóvenes, conocemos en estos últimos años que más o menos en la tasa de homicidios, la mitad de los asesinados son personas jóvenes. Aparte de este entorno protector que habla mucho desde la prevención, ¿qué harías para salvar a un chico, a un pelado en riesgo de ser asesinado? Mira, obviamente pues aquí debe haber un plan de protección en materia de derechos humanos por parte de la misma alcaldía para esas personas que están amenazadas, y el gobierno nacional también tiene unos planes especiales para evitar que esas personas pues en última sean asesinadas. Entonces hay que a través de una consejería que vamos a crear, que es la consejería de paz y convivencia para Medellín, vamos a tratar a través de esta lograr evitar que esas situaciones se den y proteger de manera específica a esos jóvenes que están amenazados. Yo conectaba un poco ahí con el tema de la paz y demás. Vos mencionás en tu proyecto de gobierno, en tu programa de gobierno, el posconflicto, acciones o atención al tema del posconflicto. Queríamos tener claro también cuál es la propuesta ahí en torno a este proceso. Mira, lo que tiene que hacer un alcalde es sintonizarse con la estrategia que ha implementado el gobierno nacional. Entonces nosotros vamos a atender todos los requerimientos del gobierno nacional en ese sentido. Si el gobierno nacional dice los alcaldes tienen que darle espacio a las personas que han hecho parte de los procesos de reincorporación, valga decir paramilitares o guerrilleros u otro tipo de personas, darle espacio, digamos, en ciertos sitios, darles unas becas, darle la posibilidad de conseguir trabajo o vincularlos a procesos productivos en la ciudad, el alcalde debe someterse a ese tipo de procesos, y eso es lo que nosotros queremos hacer, estar muy sintonizados con el gobierno nacional en todo el tratamiento del posconflicto. ¿Y qué deudas crees que tiene la ciudad de Medellín con el tema del proceso de paz? Y sabemos pues muy bien que ya el gobierno nacional es otro, que digamos hubo una transición ahí entre Santos y Duque, entonces el proceso de paz quedó ahí como con un hito en toda la mitad, pero vos siendo también gerente de la campaña del no, y ahora que te estás lanzando a la alcaldía, entonces puntualmente, ¿qué vamos a ver del proceso de paz en la ciudad de Medellín y qué deudas tiene Medellín con ese proceso de paz, teniendo en cuenta que aquí hay bastantes víctimas de desaparición forzada, todo el tema de la escombrera, y bueno, ya vivimos la JEP territorial hace unos días? ¿Qué piensas de todo este tema en la ciudad con las víctimas? Bueno, mira, aquí yo fui como senador de la República, partícipe de todo el proceso de formación de la ley 1448, ley de víctimas. Yo era el único senador antioqueño en esa comisión primera del Senado y tuve una participación muy activa en el tema de las víctimas. Entonces quiere decir que yo voté la ley y hice unos aportes que yo considero muy importantes para lograr que el proceso de atención a las víctimas pudiera lograr su cometido. Me parece que el gobierno nacional debe seguir aportando a todo lo que tiene que ver con la indemnización a las víctimas de la violencia, todas aquellas generadas a partir del año 1985, que fue la fecha que en común determinamos en la Comisión Primera del Senado, pero yo siempre he tenido una inquietud que la planteé en ese debate y que lamentablemente la Corte Constitucional, de una manera indebida a mi modo de ver, decidió declarar inconstitucional esa norma, y era que a mí me preocupa que toda esa indemnización que se le haya a las víctimas no tenga, digamos, una destinación específica.
Entonces nosotros buscábamos en la ley que a esas personas que se les indemnizaba tuvieran la obligación de gastarse los recursos en determinadas cosas, por ejemplo, en educación, en vivienda, en ciertas necesidades, bueno, en proyectos productivos, etcétera. Pero ¿qué pasó? Abrieron las posibilidades para que todas las personas que recibieran esa indemnización pudieran gastarse los recursos en lo que quisieran. Entonces fue cuando yo, siendo senador, vi en Urabá cómo antes de aprobarse esta ley, porque las víctimas se están indemnizando a través de un decreto, en el apartado llegaron 30.000 millones de pesos para indemnizar víctimas, y lamentablemente allá lo que se gastó la plata principalmente fue en comprar motos, comprar mercados, comprar ropa y parrandear. Entonces nosotros debemos orientar muy bien a las víctimas que con esas indemnizaciones pues ellas logren digamos avanzar, desarrollarse como personas, sacar adelante proyectos productivos y todo el tema del posconflicto, porque nosotros de alguna u otra manera yo tuve una participación muy intensa en el Congreso con el tema del conflicto y logramos determinar muchas cosas. Por eso yo estuve con el no, porque el no, cuando estábamos en el tema del no, consideramos que muchos apartes de ese acuerdo de paz no correspondían a lo que debía ser, porque yo había dado unos debates en el Congreso donde había demostrado claramente, por ejemplo, que ese acuerdo de paz estaba violando lo que el país había acordado y había firmado y se había comprometido, no en el gobierno de Uribe, sino mucho antes, a través del Tratado de Roma, donde prácticamente se decía que quien hubiese cometido delitos de lesa humanidad tenía que ir a la cárcel, tenía que pagar una pena privativa de la libertad. Entonces, cuando ahí le hacen el quite, dicen, no señor, usted cometió un delito grave, por ejemplo, violó a un niño, porque también hay casos de esos. Entonces usted, la pena que va a pagar va a tener una restricción a la movilidad y a la residencia. ¿Qué quiere decir? Que usted no puede salir de Medellín. Por Dios, eso es una violación directa al Código Penal Internacional. Y esas fueron las críticas que nosotros hicimos. Ya eso en parte se corrigió. Ahora bien, ¿quién debe dirigir todo el tema del posconflicto? ¿Quién debe ser la persona que debe dar las directrices? No es un alcalde. Ojo, ahí estamos equivocados. Cuando alguien como alcalde diga, es que yo voy a ser el que voy a imponer las reglas del juego para el tema del posconflicto, está equivocado. Es el gobierno nacional y los alcaldes están obligados a hacer lo que el presidente de la República, como coordinador de la política de paz en el país, establezca. Bueno, pero entonces volvamos a las discusiones de ciudad, ya que como alcalde te sujetarías a las órdenes del gobierno nacional. Otro de los temas que nos preocupa mucho acá en Morada Noticias es el enfoque de género de los programas de gobierno de todos los candidatos. No, queríamos preguntarte puntualmente por tus políticas y propuestas en tema de inclusión social, el tema de igualdad de género y diversidad en tu programa. ¿Qué propuestas tenés ahí? Mire, primero que todo, un alcalde tiene que cumplir con la Constitución y la ley. Entonces el tema de inclusión social tiene, sobre todo inclusión de ciertos sectores o ciertas minorías, tienen que respetarse. Y yo creo que en eso nosotros hemos sido muy claros, absoluta tolerancia frente a cualquier minoría, y vamos en eso pues no vamos a entrar en discusiones, y esto que estoy diciendo lo he enfrentado en foros muy conservadores también, donde hemos establecido claramente nuestra posición al respecto. Pero en el tema de inclusión de género, yo creo que tenemos que seguir dando ejemplos. A mí me gustó el ejemplo de Duque como un mensaje en lo que tiene que ver con el gabinete, y yo ya lo he dicho públicamente, lo he escrito en las redes sociales. Si yo soy alcalde de Medellín, la mitad de mi gabinete estará conformado por mujeres. Entonces es una manera de mandar un mensaje donde vamos a tener una participación de género importante, y queremos que sea el espacio, el momento para que también un grupo importante de líderes y lideresas de esta ciudad pueda demostrar que a través de su trabajo y su gestión seguimos avanzando y sacando esta ciudad adelante. Juan Carlos, ahí no puedo evitar preguntar, teniendo en cuenta que mencionas al presidente Duque, las políticas del gobierno nacional, si de algún modo continúa una cercanía con el Centro Democrático, si en algún momento llegas a ser el alcalde de Medellín y el expresidente Uribe
elige aunarse de algún modo a las políticas de ciudad, ¿lo aceptarías? Mira, yo no pertenezco al Centro Democrático, fui candidato hace 4 años, lo cual me da hoy una independencia. Yo no tengo respaldo, digamos, en sí de ese partido. Hay gente que está vinculada a ese partido, como está vinculada a otros partidos, o independiente, que inclusive pertenece a partidos cercanos a la izquierda, nos están acompañando a nosotros. Lo que pasa es que yo sí quiero que seamos un poco más pragmáticos en Medellín y menos que nos las demos de menos sobrados. Es que a veces creemos que nosotros somos capaces de hacer todo solos, y está bien, yo creo que sí, que somos muy capaces, pero resulta que es que los otros departamentos, las otras regiones, las otras ciudades sí saben cómo buscar recursos en la nación. Entonces lo primero es que yo no voy a pelear con Duque. Yo quiero que Duque nos ayude a nosotros, porque esta ciudad lo eligió, el departamento lo eligió, y necesitamos plata del gobierno nacional. Mira, yo les cuento, aquí nosotros hemos puesto de nuestros propios recursos el 70% de la plata para el Metroplus, cuando debe haber sido solamente el 30%. El Metro de Medellín hizo la estación de Sabaneta y La Estrella, cuando nosotros no hemos visto que un Transmilenio en Bogotá o un mío en Cali construya estaciones para esos sistemas de transporte, pero aquí los hemos hecho. Nosotros ahora hicimos el túnel con nuestro propio esfuerzo, a pesar que Santos nos había ofrecido 250.000 millones de pesos, y nosotros dijimos, no, pues no le vamos a pedir más al gobierno nacional, vamos a poner la plata porque el túnel hay que terminarlo, así nos ha pasado siempre, ¿cierto? Los cables los hicimos nosotros de nuestro propio bolsillo, y resulta que ahora el Plan Nacional de Desarrollo, en su artículo 74, dice que ya la nación va a ayudar a hacer cables, y ya cuando los tenemos casi que completos, ¿cierto? Y la tapa a la olla fue lo del túnel del Toyo, porque entonces nosotros terminamos poniendo entre el departamento y la nación, el departamento y el municipio de Medellín, 1.3 billones de pesos para una obra que es nacional. Entonces digo, pero ¿por qué vamos a seguir poniendo plata? Y esa plata, ese 1.3 billones de pesos nos serviría, por ejemplo, para salvar a Sabia Salud, que está en una crisis enorme, para construir más colegios en Medellín, para hacer más inversión social, para seguir ampliando el programa de Buen Comienzo, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero ser pragmático, yo quiero que el gobierno nacional nos ayude, y nos ayude porque la situación financiera del municipio en estos 4 años no va a ser tan holgada como la hemos tenido en el pasado. Tenemos ya unos gastos excesivos, altos, aquí no había una política de austeridad en los últimos años, nos hemos gastado mucha plata, nos gastamos el ahorro que teníamos en ISAGEN, nos vamos a gastar ahora el ahorro que teníamos en ISA, etcétera, 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 para no hacerme muy extenso. Entonces, yo quiero que Duque me ayude con el cable de la Comuna 3, que es un cable que se necesita urgentemente allá, saliendo de la estación Hospital, pasando por el Parque Gaitán, terminando el barrio La Cruz. Necesitamos que Duque nos ayude con la implementación de la jornada única escolar, porque yo estoy prometiendo desayuno y almuerzo para todos los niños, y ¿en qué me baso? En que Duque lo prometió. Entonces venga, señor presidente, pan de la platica, ¿cierto? Nosotros queremos construir 60 colegios para poder implementar la jornada única escolar, necesitamos que nos ayude. Yo quiero construir la Ciudadela Universitaria del Norte en la Feria de Ganados, vale 350.000 millones de pesos, el municipio no tiene la plata, entonces el gobierno nacional nos tiene que ayudar en algo. Entonces lo primero que voy a hacer es que yo no voy a pelear con Duque, pero sí le voy a tocar la puerta, que yo tengo la experiencia de haber sido senador de la República, haber sido director de aeronáutica, sé cómo se consigue la plata en Bogotá. Nosotros no podemos seguir haciendo todas las obras de cuenta nuestra, mientras que en Bogotá, en Cali y en la costa, allá sí hacen todas las obras de cuenta de todo el país. Miren lo que nos está pasando, aquí nosotros de buena gente les estamos pagando a los costeños el tema de Electricaribe, ustedes todos los que pagamos aquí energía en todo el país, que porque se estaban quebradas, y mentiras que la habían robado, y nosotros tenemos que ir a poner la plata para recuperar esa empresa. Pero ¿por qué no ponen ellos la plata? ¿Y por qué nosotros sí la tenemos que poner? Yo tengo una pregunta en torno al tema de vivienda, que plan hay también a partir del plan de gobierno, sobre el tema de vivienda, y más con lo que ha ocurrido. Por ejemplo, Isvimet ya se ha visto demandado por muchas personas gracias a que no hay terminación de proyectos, ¿cierto? Entonces, ¿qué plan hay a partir de Juan Carlos Vélez para ello? Bueno, mira, esta administración, en eso sí, hay cosas que hizo buenas, yo reconozco que hizo, pero en tema de vivienda sí le fue muy mal, porque no tenemos proyectos de vivienda nuevos. Se ha hecho mejoramiento de vivienda y se ha legalizado predios, eso es prácticamente lo que se ha hecho. Yo no puedo decir cuántas viviendas vamos a hacer, todo el mundo habla de 8.000, de 9.000. Yo quiero trabajar 2 cosas. Lo primero, creo que aquí hay una gran responsabilidad de las cajas de compensación familiar.
frente al tema de los subsidios. Y vuelvo, insisto, aquí nos falta gestión en Bogotá. Porque ¿cómo es posible que mientras Bogotá recibe 32.000 subsidios Juan Carlos, de vivienda al año? qué pena que te interrumpa. Yo quisiera saber, entender de pronto para los oyentes sobre todo como un poco cómo funciona esa cadena en Bogotá. Digamos, vos serías el alcalde y entonces tendríamos, no sé, congresistas aliados, senadores aliados, o si esa lobby llega a fallar, ¿cómo haríamos para conseguir los recursos? Yo conozco cómo se mueven las cosas y hay que empezar y primero saber. Como yo fui senador, me tocó traer mucha plata para Antioquia, para los pueblos, y como director de aeronáutica aprendí cómo se mueve internamente el gobierno. De hecho, yo fui uno de los que ayudó a conseguir el aval para el tranvía de Ayacucho, que esa es otra obra que también hicimos al 100% nosotros, que no nos dio el gobierno nacional, no nos dio un peso, nos debió haber dado el 70%. Que además nos tiene súper endeudados. Pero mira el tema de los subsidios. Entonces, mientras Bogotá recibe 32.000 subsidios, toda Antioquia recibe 2.000 subsidios de vivienda. Entonces yo le voy a tocar la puerta a las casas de compensación familiar y le voy a decir, bueno señores, a buscar plata. Entonces, ¿qué dicen las casas de compensación familiar? Pero ¿para qué vamos a pedir subsidios si no hay proyectos de vivienda? Bueno, entonces que no se vuelva un círculo vicioso. Listo, entonces señores, ustedes se van a comprometer a traer subsidios de Bogotá, plata. Yo me voy a comprometer aquí en un plan de vivienda. ¿Dónde vamos a hacer la vivienda de interés social en Medellín o interés prioritario? Tenemos que concentrarnos en el corredor del río. Nosotros no podemos seguir haciendo más viviendas en la periferia. El POT aprobó el desarrollo en el corredor del río. Más aún, cuando se aprobó el metro para Medellín, que eso es lo que la ciudad hace como que no sabe y se le olvidó, y yo, que ya a mí me tocó en los primeros años míos de la vida política, conocer los debates en el Consejo de Medellín, porque los debates del Consejo de Medellín eran muy buenos. Primero, que los concejales no cobraban sueldo, entonces eran bastante buenos. Y muchos de los parlamentarios eran concejales al mismo tiempo, que eso era una situación que se daba antes de la Constitución del 91, bueno, eso es un tema para analizar después, pero uno logramos entender que el metro de Medellín no se hizo para mejorar la movilidad, porque la movilidad no existía ese término. El metro de Medellín se hizo para organizar urbanísticamente la ciudad, y era que alrededor del metro, en una ciudad que ya no podía crecer horizontalmente como si lo podían hacer Cali, Barranquilla, Bogotá, empezaba a crecer verticalmente. Entonces necesitaba un sistema masivo de transporte para poder reorganizarse urbanísticamente. ¿Qué hicimos nosotros? En vez de desarrollar todo el corredor del metro, desarrollamos la periferia. Aquí donde estamos en San Javier, en la Comuna 13, usted ve edificios grandes, en la Loma Los Bernal, en Rodeo Alto, en El Poblado, en Robledo, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos a hacer desarrollos de vivienda de interés social en el corredor del metro, edificios grandes de 20, 30 pisos como el de Los Huesos con la Oriental. Porque entonces los constructores dicen que no construyen viviendas de interés prioritario ni de interés social, que porque no hay terrenos. Entonces vamos a generar unas normas de construcción que permitan construir en altura, densificar el centro, aprovechar el metro y de esa manera entonces resolver ese círculo vicioso que tenemos, que aquí no llegan subsidios, porque no hay obras ni hay proyectos de vivienda de interés social o vivienda. Juan Carlos, yo creo que tu programa de gobierno es uno de los más ambiciosos en infraestructura, ya con esto de la renovación que nos contás alrededor del río. ¿Cómo le garantizamos a la ciudadanía que en parte toda esa renovación urbana sí suceda en 4 años? Porque es difícil pensarnos cuando los proyectos de infraestructura se demoran tanto en las ciudades. ¿Cómo logramos eso? Mira, yo te quiero decir una cosa. Yo que le estoy ofreciendo a esta ciudad experiencia, trayectoria. Aquí se necesita un gerente y conocimiento de la ciudad. Yo ya tengo, ya me ha tocado manejar situaciones difíciles y complejas. Entonces, nosotros hemos sido muy responsables. Yo no quiero ser un alcalde que después digan, este tipo prometió de todo y no hizo nada. Mire lo que pasó en esta administración. De 6 proyectos en el plan de desarrollo de obras de infraestructura, solamente se hizo 1 en el 75%, y se los menciono. El tranvía al 80 no se hizo. La continuación de la regional no se hizo. El soterrado del aeropuerto continuando la calle 10 tampoco se hizo. La ampliación de la 4 Sur en el Poblado tampoco se hizo. La regional ya la mencioné, bueno, me falta uno, pero el que se hizo es Rodeo Alto en un 75%, el ingreso a Rodeo Alto, que es una obra pequeña. Entonces nosotros no queremos que después nos digan no hicimos las obras. ¿Por qué no las hicimos? Porque no las planeamos bien. Yo hablo de unos proyectos de infraestructura para la ciudad, que esa es una parte de nuestra estrategia para generar empleo. Lo que nosotros vamos es con un plan de empleo de choque que va enfocado al tema de
de reactivación de la construcción, obras públicas, confecciones, turismo y cuarta revolución industrial. Pero en tema de obras públicas, entonces, vamos a construir, vamos a generar una serie de obras en la ciudad que las está reclamando desde hace tiempos y todas tienen su soporte presupuestal. Por ejemplo, cuando yo digo que va a ampliar la autopista a 6 carriles, es porque la vamos a hacer con recursos del área metropolitana. Yo tengo 6 proyectos puntuales para la ciudad, financiados con recursos del municipio. Entonces, la ampliación de la vía Palos Verdes Santo Domingo Sabio, la continuación de la carrera 80 hasta Bello, que termina en la calle 80 con la carrera 80, el ingreso a San Antonio de Prado a través de una vía paralela a la quebrada Doña María, que ya está diseñado, un ingreso a San Cristóbal por la vía que va al túnel a través de un viaducto, y 2 obras en el poblado, que es la terminación de la 4 Sur y la ampliación de los balsos en 1 kilómetro para terminar la obra de los balsos. Eso sería como lo concreto, lo demás son proyectos a largo plazo. No, esos son los concretos, pero también estamos estudiando dos proyectos por alianza público-privada, que son un soterrado por debajo de la 33 para recibir todo el tráfico del túnel, y un soterrado por el aeropuerto Olaya Herrera. Y el otro, que sería con recursos de Hacienda de la Nación, es el cable de la Comuna 3 que ya mencioné. Agradecemos mucho a los oyentes que nos escucharon a través de las ondas de la M, la voz de las estrellas. Los invitamos a conversar un tiempo más a través de nuestras redes sociales y morada.co en nuestros múltiples chats con el candidato Juan Carlos Vélez Uribe, a quien le proponemos una última ronda de preguntas rápidas. Quería volver un poquito la conversación más tranquila, salirnos un poquito del programa de gobierno, y te quería preguntar, Juan Carlos, ¿vos qué crees que cuáles son los valores que representa a Medellín como ciudad y a un país, a un medellinense? ¿Qué son esos valores y con qué valores te identificás vos también para ser alcalde de esta ciudad? Bueno, el primero, la pujanza, la capacidad de trabajo, la disciplina. Aquí todos somos madrugadores, aquí nos gusta trabajar bastante. Algunos pocos, digamos, les gusta conseguir plata a cualquier costo, pero aquí la gran mayoría de gente es decente, correcta y buena. Y esta es una ciudad que yo quiero mucho porque es una ciudad líder que ha logrado ser puntal de desarrollo en el país, no solamente en el punto de vista de obras de infraestructura, sino que sigue siendo la capital empresarial de Colombia, porque en la mentalidad de los antioqueños, de todos nosotros, por allá en el fondo todos tenemos algo de empresarios. Entonces, por eso Medellín es una ciudad que se destaca por esos valores que acabo de mencionar. Hay algo que a mí me preocupa mucho y que se ha visto agravado en este último cuatrenio de esta administración, y es un tema un poquito del discurso, y también con varios temas culturales que tenemos en Medellín con la violencia, y es que inclusive desde las autoridades, como por ejemplo la policía, se usan numerales como estamos detrás de ellos, va cayendo uno a uno, y entonces el que la hace la paga, que inclusive es una campaña nacional. Entonces yo quería preguntarte un poquito por el tema que mencionabas al principio, pues que es algo muy del Centro Democrático, pero que todavía está en tu discurso, y es el tema de mano firme. ¿Qué quiere decir puntualmente eso? Y también otra frase que yo creo que aún te identifica mucho, y es salir a votar berraco. ¿Qué significa todo ese tema de mano firme, de berraquera, en un contexto cultural de Medellín que también puede ser muy violento, y que los discursos con pequeñas palabritas se pueden tergiversar también, y que nos hacen pues como desprendernos también de esas palabras que decimos y dejar la responsabilidad en la ciudadanía de muchas cosas que pasan? Bueno, mira, la mano firme se requiere una estrategia que es combinar la mano firme con el brazo extendido. La mano firme es una estrategia de seguridad que implica redefinir el rol de la autoridad en la ciudad, vincular a la comunidad en los procesos de seguridad, y en tercer lugar, todo el tema de tecnología. Pero yo siempre hablo del brazo extendido, que son las oportunidades en empleo y en educación, principalmente para los jóvenes. Por eso mi programa de gobierno se llama Queremos hacer de Medellín una ciudad segura, con oportunidades en educación y empleo para los jóvenes. Y eso es lo que hoy nosotros le ofrecemos a Medellín. Otros candidatos ofrecerán otras cosas. Y ahora la frase célebre que buscábamos que la gente saliera a votar berraca,
Pues lo primero, que yo nunca lo dije, lo escribieron, pero nunca lo dije, y lo he negado en infinidad de entrevistas. Pero la verdad le digo una cosa, aquí sí estamos muy berracos con esta inseguridad, con este problema de movilidad, con la falta de oportunidades. Y en el momento, pues, suponiendo el tema de que ya pasamos votaciones, ya octubre, pasamos votaciones y eres alcalde de la ciudad de Medellín, ¿qué propuesta tienes desde tu discurso, desde una campaña en la ciudad para quitarle ese prejuicio a la juventud en este momento en la ciudad de Medellín, de estar siempre criminalizados y todo este tema de que se están matando entre ellos? ¿Cómo volver a darle un valor a la vida desde el discurso? ¿Cuál es tu propuesta? Mira, yo creo que aquí tenemos muchos temas que hablar de juventud. Y les voy a contar una cosa que está pasando en Medellín, que nosotros la estamos percibiendo. Yo quiero hacer que Medellín sea una ciudad de oportunidades. Ese es un tema muy complejo. Hablamos de la sostenibilidad económica de la ciudad. Yo les quiero contar que iniciando un análisis de crecimiento poblacional de Medellín del año 2016 al 2019 ha perdido 25.000 jóvenes. Y no hemos crecido en 25.000, o sea que no sé qué se hicieron 50.000 jóvenes, ¿dónde están? Yo pienso que la falta de oportunidades está haciendo que varios jóvenes se vayan de la ciudad a buscar posibilidades en otras partes. Aquí, por ejemplo, formamos jóvenes, los llevamos a la universidad o los volvemos tecnólogos y muchas veces están yéndose o para otras ciudades o para otros países. Entonces, claro, dirá la gente, pero es que oportunidades de trabajo y empleo. No, si nosotros no hacemos eso, nos puede pasar lo que le está pasando a varias ciudades de los Estados Unidos. Por ejemplo, Detroit es una ciudad que tenía 2 millones de habitantes y quedó con 700.000 habitantes. Hoy en día, entonces, es muy importante que el tema de la sostenibilidad económica de la ciudad, que son las propuestas nuestras de empleo a largo plazo, diferentes a las de choque que ya mencioné, que es fortalecer lo que hoy está en los clústeres, eso es lo que nosotros necesitamos para que los jóvenes no se nos vayan de la ciudad. Y ustedes van a estar después mayores, porque a uno le van llegando los años, muchos van a tener familia, y lo que van a querer es que cuando tengan 40, 50 años puedan decir tranquilamente, todavía seguimos en Medellín trabajando y viviendo felices. Juan Carlos, ¿cuál es específicamente el cambio de rol que propones para la policía? Mire, yo creo, ahí tenemos un plan para que la policía se comprometa más con la seguridad, entonces le vamos a dar unos incentivos, por ejemplo, programas de vivienda entre el Fondo de Vivienda de la Policía del ISBIMED, todo el tema de becas de empresas públicas para algunos hijos de los policías, la formación virtual y algunos programas de motivación, porque lo que queremos es comprometer más a la fuerza pública con el tema de la seguridad de Medellín. Hay una sustitución del rol de la autoridad en muchos barrios, son otras autoridades. Aquí se está presentando en Medellín el fenómeno que presentó en Colombia con los grupos paramilitares. Aquí hay paramilitarismo, quiere decir que son grupos que están reemplazando a las autoridades legítimamente constituidas que hoy dominan gran parte de la ciudad. Yo fui víctima el domingo pasado de una situación en el 12 de octubre donde a mí me exigieron plata para poder visitar el barrio, hablar con las personas y querían hacer un pacto conmigo. Yo le respondí que nada, conmigo no va a haber la posibilidad de ningún diálogo que implique acciones criminales y menos extorsiones. ¿De dónde viene la financiación de tu precampaña y campaña? Mira, por ahora estoy con un crédito y estoy con el agua al cuello. Ahora saco la ponchera a ver si me ayudan un poquito. ¿Te unirías al cumplimiento, a firmar ese pacto por la calidad del aire gracias a la medida cautelar ratificada por el Consejo de Estado de no permitir que las estaciones del SEATA pasen de amarillo en ninguna época del año? Ese es un tema que tenemos que mirar. Mire, para firmar el papel puede con todo, listo, firmamos y todo el mundo va a firmar. Lo que pasa es que hay unas decisiones que tenemos que mirar cuáles son las consecuencias y cuáles son las medidas a mitigar. Porque aquí muy olímpicamente, por ejemplo, dicen, vamos a guardar la mitad de las motos.
Ustedes saben que aquí hay 1 millón de personas que se movilizan en el transporte popular, que son las motos. Es de gente de bajos ingresos. Y estamos mandando 500.000 personas del millón que no pueden circular ese día porque el pico y placa lo ponen un día sí, un día no, las motos pueden circular, entonces van todos al metro y el metro colapsa. O cogemos y guardamos todos los camiones y todas las volquetas, y aquí hay familias, muchas familias de sectores populares que viven de su volqueta o de su camión. Entonces, bien, tomemos la decisión de aplicar medidas, pero vamos a estudiar muy bien una cosa equilibrada, porque tampoco podemos poner a la gente a aguantar hambre y con medidas populares para algunos, pero muy impopulares, sobre todo para las personas más pobres de la ciudad. Si eres alcalde de Medellín, ¿cuál va a ser tu antídoto contra la propia vanidad? Vea, yo tengo una ventaja que yo ya he tenido tantos reconocimientos en la vida que para mí lo más importante que yo tengo es que tengo una familia, 2 hijos y 2 perros. Entonces la vanidad mía es que mi señora, mis hijos y mis perros al menos me entiendan y me comprendan. Yo he dicho claramente que, por ejemplo, la alcaldía de Medellín, siendo yo alcalde, no va a tener logo, no va a tener eslogan, va a ser el mismo escudito de Medellín, porque yo sí no me voy a entrar a gastar 200.000 millones de pesos en publicidad con tantas necesidades en Medellín. Yo no tengo, afortunadamente, esas vanidades, y hago esto porque me gusta desde hace muchos años, y lo digo honestamente, servirle a la gente. Yo aquí en la política he cometido solamente un delito, y lo reconozco. Se llama el empobrecimiento lícito. ¿Qué quiere decir eso? Que yo aquí no he hecho y no perder plata en esta política, pero lo hago con mucho gusto porque es mi vocación de servirle a la gente, y creo que la política es el mejor camino. Una última pregunta. Hemos visto en tus vallas y también, bueno, Dani tiene otra más. Hemos visto en tus vallas y en tus programas de gobierno, en tu programa de gobierno, que se construyó con participación ciudadana. ¿Cómo fue esto? Mira, yo llevo 4 años caminando la ciudad. Yo salí todas las semanas a recorrer un barrio, a hablar con las personas, y entonces todo esto que está en ese programa de gobierno es la suma de una cantidad de propuestas de la gente en las calles. Por ejemplo, yo, porque le quiero hacer tanto énfasis al tema del empleo, porque recorriendo las calles es que he visto que hay un desempleo enorme en Medellín, y tenemos que hacer algo rápido, porque la gente dice es que hay una inseguridad muy grande, pero nadie dice cuáles son las causas. Obviamente, aquí hay presencia del narcotráfico, grupos armados ilegales, bandas criminales, lo que llaman grupos delincuenciales armados, el clan del Golfo, los papetos, no sé qué, un poco de nombres raros. Pero aquí también hay una causa objetiva, que es el desempleo, la falta de oportunidades. Si nosotros no hacemos algo, entonces seguramente estamos en el 12.6%, rápidamente llegamos al 15%, al 20%, y después el problema de inseguridad en Medellín se agrava más. Entonces es en la calle, en ese diálogo ciudadano permanente, como nosotros logramos construir una propuesta de ciudad. Yo tengo 2 preguntas finales, que la respuesta es un simple sí o no, y que obviamente no es para comprometerte con ninguna propuesta ni en tu plan de gobierno, sino más para saber esas creencias tuyas. Y la primera es: aborto legal, seguro y gratuito, ¿ya, sí o no? No. Y matrimonio y adopción de parejas homosexuales, ¿sí o no? Matrimonio sí, porque está autorizado por la ley. Todavía la ley no ha autorizado la adopción. Hay una discusión muy grande. Yo no estoy de acuerdo con la adopción. ¿Y con el matrimonio estás de acuerdo? Y le quiero decir una cosa, la ventaja que yo tengo frente a los otros candidatos es que yo prefiero, como dicen por ahí, coloradito un rato que el palo del resto de la vida. Yo esto lo he dicho públicamente, entonces no puedo llegar aquí a decirles a ustedes, porque ustedes son jóvenes, claro, ustedes están pensando que seguramente muchos de ustedes están de acuerdo con el aborto y están de acuerdo con la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Yo lo que pasa es que ya lo he dicho públicamente cuando fui senador, entonces yo tengo mis principios y mi posición, respeto las otras posiciones, yo no voy a entrar aquí en un debate a pelear con nadie, cada uno fijará su posición, la respeto, pero yo sí creo que cuando pensamos en adopción de niños por parejas homosexuales, que fue lo que hice en el Senado, pensamos más en los grandes y no en los niños, y yo quiero que pensemos un poquitico más en los niños en ese tema. ¿Y el matrimonio? Nosotros en el Congreso, ya es que el matrimonio ya está aprobado ya es una ley de la República. Pero vos estás de acuerdo. Si yo soy alcalde, tengo que
apoyar el matrimonio gay o matrimonio de parejas homosexuales porque está en la ley. Entonces hay muchas cosas, uno tiene que respetar la ley y yo todo lo que esté en la ley lo tengo que respetar. Muchas gracias al candidato a la alcaldía de Medellín, Juan Carlos Vélez Uribe, por habernos acompañado hoy en Morada Noticias, y gracias a ustedes, moradores de nuestras ondas virtuales, por quedarse conectados hasta el final de esta entrevista. Nos seguimos viendo y escuchando el resto de la semana con crónicas, preguntas e invitados culturales y, por supuesto, la narración de la actualidad de Medellín y Antioquia. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Morada Med en Twitter, Instagram, Morada Med. Mañana nos seguimos viendo y escuchando con nuestro Morada Noticias. Chao. Chao. Hasta luego. ¿Tienes algo que decir? Morada Noticias es el espacio para tu radiocolumna. Escríbenos a info@morada.co o al WhatsApp 350-666-8436 con tu propuesta sobre arte, ciudad y amar.